Análisis combinatorio. Anotemos algo. Dice, estudia la manera de ordenar. Estudia la manera de ordenar el número de posibilidades lógicas, el número de posibilidades lógicas de algún evento sin necesidad de enumerar cada caso. Pues bien, claro, esta es la unidad 4, compañeros, e incluye en la unidad 4 dos temas diferentes. El análisis incluye algo que se llama permutaciones y también incluye algo que se llama combinaciones. En ese orden vamos a trabajar. Primero, permutaciones. ¿Sí? Permutaciones. Permutaciones. Anotemos, por favor. Se le llama así a cada uno de los distintos grupos que pueden formarse, cuando se toman todos o parte de los elementos de un conjunto a la vez. Seguido. Y en donde sí importa el orden en que sean tomados dichos elementos. Aparte, anotemos algo, por favor. Dice, en algunos casos es posible considerar la repetición de elementos. Bien, ahí en su calculadora hay una tecla que tiene esta identificación. ¿Sí? En notación científica de la calculadora vamos a trabajar con esa tecla NPR, ¿verdad? ¿Sí? Nos va a apoyar en el tema de las permutaciones. Entonces, para poner en práctica esa tecla de la calculadora, vamos a ir, por favor. 5 permutaciones de 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da 5 permutaciones? 5 permutaciones de 3. 60. Bien. 8 permutaciones de 4. 1680. 1680. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? 12 permutaciones de 6. 665.280. 280.
665.280, ¿bien? Estamos 20 permutaciones de 5. Un millón 860. ¿Un millón? 860.480. 480. Muy bien, 1.860.480. ¿Bien? Por ejemplo, acompáñanos para que estemos manipulando ahí la tecla de permutaciones. Vamos a usar ahorita acá, es decirles, las permutaciones, acá como análisis combinatorio, que lo vamos a trabajar, contiene 5 casos diferentes. Entonces, posterior a eso, notemos casos de permutaciones. Casos de permutaciones y de una vez caso número 1. Casos de permutaciones. Caso número 1. Le vamos a anotar, por favor, al caso número 1. Permutaciones de n elementos. Así, permutaciones de n elementos tomados de R a la vez. Permutaciones de n elementos tomados de R a la vez. ¿Sí? Pongámosle ahí, es decir, que n es igual a R. Es decir, que n es igual a R. En el caso 1 vamos a apoyarnos de la siguiente fórmula. Dice n permutaciones de R es igual a n factorial. Esa es la fórmula. N permutaciones de R es igual a n factorial. ¿Bien? Vamos a la práctica. Ejemplo de ejercicio. Dice, ¿de cuántas formas se pueden sentar a 8 estudiantes en una fila? ¿De cuántas formas se pueden sentar a 8 estudiantes en una fila? ¿Sí? Bien, tengo esta fila, tiene 8 estudiantes y me piden las formas de veces que podemos ordenar en esta fila a 8 estudiantes. ¿De qué manera? Los vamos a permutar. La compañerita que está en primer lugar podría estar en el último lugar y viceversa. La compañerita del último lugar podría estar en el primer lugar. ¿Sí? El segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el octavo lugar y viceversa. Entonces, ¿cuántas formas hay de permutar a 8 estudiantes en una fila? Esa es la pregunta del problema. ¿Sí? Entonces, la fórmula contiene datos y uno de ellos es n y el otro dato es r. El caso que nos ocupa número 1, él dice que cuando n es igual a r. ¿Por qué? Las permutaciones son de n elementos tomados también de r a la vez. ¿Cuántas formas hay para ordenar 8 estudiantes en una fila? Entonces, n es el número de elementos que tiene el conjunto. Son 8. Y r es el número de elementos que voy a tomar de ese conjunto, es decir, 8. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas formas hay de sentar y ordenar a 8 estudiantes en una fila? Tenemos acá n permutaciones de r y esto es igual a 8 factorial. Y en su calculadora aplicamos 8 factorial y eso nos produce 40.320. n permutaciones de r es igual a 40.320. 40.320. Hay 40.320 formas de ordenar a 8 estudiantes en una fila o de permutar. ¿Sí? ¿Cuáles son? No me pregunten, ¿no? La fórmula dice hay 40.320 formas de ordenar a 8 estudiantes en una fila o de permutarlo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Ahora, indicarles algo. El caso 1 tiene esta fórmula y hay que aplicarla si fuera necesario en el examen. ¿Sí? Pueden resolverla aplicando la fórmula o hay otra forma técnica de hacerlo. Sin aplicar la fórmula, ustedes le pueden decir a la calculadora 8 permutaciones de 8, técnicamente, entonces, esto es 40.320. Es lo mismo. 40.320 formas de ordenar a 8 estudiantes en una fila. O de permutarlo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos. Ahora, indicarles algo. El caso 1 tiene esta fórmula y hay que aplicarla si fuera necesario en el examen. ¿Sí? Pueden resolverla aplicando la fórmula o hay otra forma técnica de hacerlo. Sin aplicar la fórmula, ustedes le pueden decir a la calculadora 8 permutaciones de 8, técnicamente, entonces, esto es 40.320.
Entonces, ¿qué quiero decir? Si quieren aplican fórmula y si no, solo lo hacen técnico. 8 permutaciones de 8 y nos da 40.320, igual que la fórmula. Bien, vamos con otro ejemplo, siempre el caso 1. Bien. Dice el ejemplo: se tienen, anotemos ahí, ocho libros. Se tienen 8 libros. Seguido, 4 de matemática. Me están asustando, ¿no? No estamos solos. Bien, se tienen 8 libros. 4 de matemática, 2 de historia y 2 de física. Se tienen 8 libros, ¿sí? 4 de matemática, 2 de historia y 2 de física. Pregunta: ¿de cuántas formas diferentes se pueden ordenar? ¿De cuántas formas diferentes se pueden ordenar? En la lectura del problema, en el papel del problema, no hay ninguna restricción. Entonces, estamos siempre en el caso número 1, donde n es igual a r. Se tienen, dice, 8 libros. Y el caso 1 es cuando n es igual a r. ¿De cuántas formas los podemos ordenar? Haz de cuenta que están en una librera. Tenemos 8 libros diferentes, 4 de matemática, 2 de física y 2 de historia. ¿Cuántas formas hay diferentes para poderlos ordenar? Nos vamos a la fórmula n multiplicaciones de r y esto es 8 factorial. ¿Sí? Vamos a lo mismo. ¿Cuántas formas hay de ordenar esos libros? 40.300. ¿Lo mismo? Y lo mismo, si lo quiero hacer técnico, digo 8 permutaciones de 8 y esto sigue siendo 40.320. Muy bien. Ok. Ahora bien, no tiene ninguna restricción el problema. N es igual a R, ¿sí? Ahora le vamos a poner una pequeña restricción al problema, pero sigue siendo el caso 1 donde N es igual a R. Anoten ahí. Otro ejemplo, otro ejercicio dice: con los datos del problema anterior, ahí abajo, ¿verdad? Con los datos del problema anterior. Con los datos del problema anterior. ¿De cuántas formas se pueden ordenar dichos libros? ¿De cuántas formas se pueden ordenar dichos libros? Si los de historia conservan el mismo lugar. ¿De cuántas formas se pueden ordenar dichos libros si los de historia conservan el mismo lugar? Si los de historia conservan el mismo lugar. Bien, ahora el problema sigue siendo el caso 1, pero tiene esa pequeña restricción, ¿verdad? Si los de historia conservan el mismo lugar. Veamos. Ok, 8 libros. ¿El 3 de matemática? No, ¿cuántos? 4. 4 de matemática. Bien, 2 de historia y 2 de física. Lo mismo, ¿de cuántas formas se pueden ordenar dichos libros si los de historia conservan el mismo lugar? Dan de cuenta que están en una librera. Los libros de historia pueden estar acá al centro, pueden estar a este extremo o pueden estar a este extremo, pero conservan el mismo lugar. Las permutaciones las vamos a hacer nuevamente con 8 libros, pero con esa condición o esa restricción que los 2 libros de historia conservan el mismo lugar. Entonces, el problema contiene datos N y R. Pero la pregunta es, ¿con cuántos libros vamos a permutar el problema? ¿Con los 8 nuevamente o con menos? ¿Con 6? Con 6, ¿sí? N es 6 y R también es 6. ¿Cuáles son los que vamos a permutar? Los 4 de matemática y los 2 de física.
Los de historia no, porque ellos conservan el mismo lugar, ¿sí? Entonces, en esa librera, esos de historia pueden estar muy bien al centro, al lado derecho, o pueden estar al lado izquierdo, pero conservan el mismo lugar. ¿Con cuáles vamos a permutar? Con los 4 de matemática y con los 2 de física. Por lo tanto, los datos cambian, ahora n es 6 y r es 6. Y nos vamos a la fórmula, n permutación de r, y esto quedaría como 6 factorial, ¿sí? Entonces, ¿cuántas permutaciones distintas podemos hacer con estos libros si los de historia conservan el mismo lugar? 720. 720. Muy bien. Lo hago de esa manera, con fórmula, o técnicamente decimos 6 permutaciones de 6, y esto también es 720. Esto es el caso número 1. ¿Están? ¿Bien? Cambiamos de caso, no, todavía no. Bien, cambiamos de caso. Caso número 2. Caso número 2. Le vamos a poner al caso número 2 el nombre, dice permutaciones de n elementos diferentes. Permutaciones de n elementos diferentes tomados en grupos de R elementos diferentes. Tomados en grupos de R elementos diferentes. Seguido anotemos. Es decir, que del conjunto, se toma un subconjunto. Es decir, que del conjunto se toma un subconjunto. Bien, para este caso hay una fórmula también. Caso número 2. Y la fórmula dice n permutaciones de R igual a n factorial dividido entre paréntesis n menos R, y esto también es factorial. Vamos con un ejemplo, ¿sí? Utilizar la fórmula n per es igual a n factorial dividido n menos R factorial. Ejemplo, ejercicio. ¿Bien? Dice, ¿de cuántas formas se pueden sentar a 12 estudiantes? ¿De cuántas formas podemos sentar a 12 estudiantes? Si solo se cuenta con 6 sillas. ¿De cuántas formas se pueden sentar a 12 estudiantes si solo se cuenta con 6 sillas? ¿Bien? Hablamos de un conjunto y un subconjunto. Los datos para la fórmula son n y también r. ¿Qué valor toma n en este ejemplo? 12. ¿Qué valor toma r? 6. ¿Bien? ¿De cuántas formas podemos sentar a 12 estudiantes si solo contamos con 6 escritorios o con 6 sillas, ¿no? Este es el caso 2, donde hay un conjunto y de conjunto vamos a tomar un subconjunto, ¿sí? Tomando en cuenta la fórmula, dice n permutación de R es igual, en este caso, a 12 factorial dividido 12 menos 6, y esto también es factorial, ¿sí? Entonces, n permutaciones de R es igual a 12 factorial dividido 12 menos 6, y esto también es factorial. La pregunta es, ¿de cuántas formas podemos sentar entonces a esos 12 estudiantes si solo hay 6 sillas? Y la calculadora 12 factorial dividido 6 factorial nos da 665.000. ¿cuánto? 665.280. Ajá. 280. Bien, hay 665.280 formas de sentar a 12 estudiantes solo en 6 sillas, o contar para ellos solo con 6 sillas. Hay partición en el número de elementos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Bien.
Se necesitan formar turnos. Se necesita formar turnos de 5 vigilantes y se dispone para ello de 15 policías. Bien, no les dije, pero tómenlo en cuenta ya a la par. En el caso 2, puedo aplicar fórmula o lo puedo hacer técnicamente. ¿Sí? Si no aplico fórmula para el caso anterior, ¿cómo quedaría la aplicación? 12 permutaciones de 6. ¿Verdad, bien? Tómenlo en cuenta porque también lo puedo hacer técnicamente. En el caso 2 lo puedo hacer técnico y esto me tiene que dar 280. Lo puedo hacer técnico también. ¿Sí? Solo le digo 12 permutaciones de 6 a la calculadora y ya lo entiendo. Por fórmula o técnicamente. Acá, ¿quién es N? 5. ¿N? 5. ¿No? ¿N? 15. 15. Es el número del conjunto, el número total de elementos del mundo. ¿Con cuántos policías se cuenta? 15. Con 15. ¿Cuántos turnos vamos a hacer? Es lo que vamos a averiguar. Pero, ¿cuántos tiene cada turno? 5. N es 15, R es 5. Nos vamos a la fórmula. Nos preguntan cuántos turnos de 5 policías podemos lograr o formar con un total de 15 policías. Esa es la pregunta. Vamos a la fórmula. NPR o N en R es igual a 15 factorial dividido 15 menos 5. Y esto también es factorial. Entonces, N permutaciones de R es igual a 15 factorial dividido 15 menos 5, 10. Y esto también es factorial. ¿Cuántos turnos de 5 vigilantes podemos formar? 360.000. 360.000. 360. ¿Otra vez? ¿Así? Bien, comprobamos. Y lo puedo hacer técnico, sí. Le decimos a la calculadora 15 permutaciones de 5. Me dicen o confirman si da lo mismo. ¿Sí? 360.000, 360. ¿Están? Bien, caso número 2. Permutaciones de n elementos tomados en grupos de r elementos. Vamos con otro ejemplo. Bien, el problema dice, acá el siguiente ejemplo dice, con los números dígitos, así es el problema, con los números dígitos, ¿cuántos números telefónicos, con los números dígitos, cuántos números telefónicos de 8 cifras, con los números dígitos, cuántos números telefónicos de 8 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números telefónicos de 8 cifras se pueden formar? Bien, datos N. ¿Qué otro toma N en este ejercicio? Con los números dígitos. ¿De dónde a dónde van los números dígitos? Del 0 al 9. ¿De 0 al? No. Dígitos. ¿De dónde van los dígitos? ¿Cuál es el sistema? 0 al ¿De 9. 0 al 9. ¿Cuántos elementos tiene entonces acá el conjunto? N es 10 y R va a ser 8. ¿Cuántos? ¿Sí? Números telefónicos puedo formar de 8 cifras por números dígitos. ¿De dónde a dónde van los números dígitos? Del 0 al 9. ¿Cuánto es del 0 al 9 en elementos? 10. Y vamos a formar números de 8 cifras. ¿Bien? Entonces, acá n permutaciones de R va a ser igual a 10 factorial dividido 10 menos 8 factorial, ¿verdad? Entonces, n permutaciones de R es igual a 10 factorial dividido 2 factorial, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos números telefónicos de 8 cifras se pueden formar por los dígitos? 1.814.400. 1.814.400.
400. Ahí. 1.814.400. Bien. Podemos formar entonces números de 8 cifras. La cantidad de 1.814.400 con los números dígitos que van del 0 al 9. Si no lo hago con la fórmula, entonces lo hago técnicamente y le decimos a la calculadora 10 permutaciones de 8. Confirmando, nos da 1.814.400. ¿Sí nos da lo mismo? Sí. Va, ahí estamos entonces, con fórmula o técnicamente. Eso es el caso número 2. Concluimos, caso número 3. Se llama, el caso número 3 se llama permutaciones con repetición, así se llama el caso 3. Permutaciones con repetición. Permutaciones con repetición. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Permutaciones con repetición, caso número 3. NPR es igual a n elevado a f. ¿Sí? Bien. Ejemplo. El ejemplo dice, ¿cuántos números de 6 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar? ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos? Del 1 al 8. ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? ¿Sí? El caso número 3 se refiere a permutaciones con repetición. Entonces, ¿cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos del 1 al 8, coma? Anotemos algo más. Si al tomar los números, estos pueden repetirse. Si al tomar los números, estos pueden repetirse. Hay algo acá, con el caso número 3 que se llama permutaciones con repetición, en el problema que le den de examen tiene que decir que los datos se repiten o tiene que existir la palabra repetición. De alguna manera existe en el caso 3, ¿sí? Entonces, para el caso 3, que son permutaciones con repetición, en el problema dado tiene esa palabra ahí inmersa en el problema, que es repetirse de repetición, existe, ¿sí? Se los tiene que decir. Bien, acá viene para los datos, ¿verdad? ¿Qué valor toma n? ¿Y qué valor toma r? Porque vamos a aplicar fórmula. N es los dígitos. ¿Cuántos tenemos? 8. R 6. Vamos a formar números de 6 cifras con los dígitos del 1 al 8. N es 8 y R es 6. Caso número 3, casos con repetición. Entonces, ¿cuántos números de 6 cifras puedo formar con los dígitos del 1 al 8? Puedo formar acá 8 elevado a la 6. Entonces puedo formar potencia 8 a la 6. 262.144. Acá, 262.144. Algo importante, el caso 1 y el caso 2 lo puedo trabajar por fórmula y lo puedo hacer técnicamente, el caso 1 y 2. Este caso no. Y solo para probar. Si lo quisiera hacer técnicamente, diría a la calculadora 8 permutaciones de 6, ¿verdad? Sí, ¿cuál es el dato que tira? 20.160. 20.000. 160. Bien, veamos. El caso 3 solo se aplica por fórmula, no lo puedo hacer técnicamente, ¿sí?
El dato de aplicarlo técnicamente, decirle a calculadora 8 permutaciones de 6 es 20.160. La aplicación de fórmula, vean qué diferencia, 262.144. Quedamos claros, y si quieren lo anotan. Si el problema es el caso número 3, se resuelve aplicando fórmula, no técnicamente. ¿Estamos claros? Sí. Si lo hacen técnicamente, sí les va a dar un resultado, pero va a estar mal. Porque lo correcto es aplicación de fórmula. ¿Estamos con el caso 3? Sí. Va, otro ejemplo, vamos. Dice, ¿cuántos arreglos de 5 letras? ¿Cuántos arreglos de 5 letras se pueden formar? ¿Cuántos arreglos de 5 letras se pueden formar? Con las letras del alfabeto. Con las letras del alfabeto. La siguiente, ¿verdad? Con las letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, G. ¿Bien? ¿Cuántos arreglos de 5 letras podemos formar con esas letras del alfabeto? Seguido. Si cada letra se puede usar más de una vez. Si cada letra se puede usar más de una vez. ¿Sí? Si cada letra se puede usar más de una vez. ¿Bien? Datos para N. ¿Qué valor tiene N? 7. ¿Y F? 5. 5. Muy bien. Aplicando fórmula, N permutaciones de R es igual a 7 elevado a la quinta. Entonces, ¿cuántos arreglos de 5 letras podemos hacer con esas letras de la alfabeto? 16.807. 16.807. Muy bien. ¿Lo puedo hacer técnicamente? No. Me da un dato, sí, pero es incorrecto. El dato correcto es aplicación de fórmula. Bien. Otro ejercicio ahí, siempre del caso número 3. Computaciones con repetición, ¿verdad? Dice, se tiene un conjunto de 8 letras. Se tiene un conjunto de 8 letras y otro conjunto de 6 dígitos. Se tiene un conjunto de 8 letras y otro conjunto de 6 dígitos. Pregunta: ¿cuántas claves diferentes se pueden formar? ¿Cuántas claves diferentes se pueden formar? ¿Cuántas claves diferentes se pueden formar? Si cada clave tiene Cada clave tiene 3 dígitos y 4 letras. Si cada clave tiene 3 dígitos y 4 letras, seguido. Y estos se pueden repetir. Y estos se pueden repetir. ¿Bien? Ya, pues ahora la estructura del problema es diferente a los dos anteriores. ¿Ya? Hablamos de dos conjuntos diferentes. Uno de ellos es letras y el otro son dígitos. Muy bien. En este caso, en este tipo de problemas, que van a participar dos conjuntos diferentes, en este caso letras y dígitos. En el problema ustedes van a observar, van a leer un conectivo lógico que puede ser y o un
conectivo lógico, que puede ser O. Importante detectarlo ahí en el problema, en la lectura del problema, porque de acuerdo al conectivo que el problema tenga, es como vamos a accionar con los resultados de esos dos conjuntos. ¿Sí? Si el problema tiene el conectivo I, de letras y números o dígitos, me van a dar dos resultados diferentes. ¿Qué voy a hacer con esos resultados? Al final, pues si el conectivo que está en el problema es el conectivo I, esos dos resultados los voy a multiplicar. Y si el conectivo que está en el problema, inmerso en el problema, es el conectivo O, esos dos resultados los voy a sumar. Muy bien, vean el problema y me dicen qué conectivo de los dos está. I. Muy bien, está, se detecta I. Ok, entonces, lo que voy a hacer con los dos conjuntos acá, ¿sí? Como el problema es de una permutación con repetición, voy a tomar acá, en el conjunto A, los datos de N y los datos de R. Y en el conjunto de números voy a tomar los datos de N y también los datos de R. En letras, ¿quién es N? Vamos, ¿quién es N en letras? 8. ¿Y quién es R? 4. ¿Sí? En números, ¿quién es N? 6. ¿Y R? 3. Muy bien. Entonces, acá voy a aplicar N permutaciones de R y me va a quedar entonces 8 elevado a la cuarta. Así es. Y en dígitos me va a quedar N permutaciones de R y voy a tener 6 elevado a la 3. Entonces, acá N permutaciones de R va a ser igual a 8 elevado a la cuarta. En potencia, 4096. 4096. Muy bien. Y 6 elevado al cubo, 216. 216. Muy bien. Acá. Bueno, dos resultados diferentes. 4096 y 216. Bueno, al final, el conectivo que está en el problema es el conectivo I. Ahí les decía, ¿qué voy a hacer con estos dos resultados? ¿Los voy a sumar o los voy a multiplicar? Los voy a multiplicar, entonces el resultado acá sería multiplicando 4096 que multiplica a 216. La pregunta es, ¿cuántas claves diferentes se pueden formar con un conjunto de 8 letras y un conjunto de 6 dígitos? Si cada clave tiene 3 dígitos y 4 letras. Entonces, ¿cuántas claves diferentes se pueden formar? 284.736. 200. 884.000. Perdón, 884.000. 700. ¿Está ahí? 884.736 claves diferentes con un conjunto de 8 letras y un conjunto de 6 dígitos, y cada clave de esas tiene 4 letras y 3 números, o 3 números y 4 letras. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí? Entonces, ese tipo de problemas generalmente se evalúan y pueden haber dos conectivos, I o el conectivo o uno de los dos. Si es I, voy a multiplicar estos dos resultados, y si es O, los voy a sumar, y eso es diferente. Bien, caso número 4, vamos a cambiar, caso número 4. Caso número 4, y le vamos a poner por nombre. Nuevamente, caso 4, permutaciones con repetición, coma. Permutaciones con repetición, coma. Permutaciones con repetición, coma. En donde se permite la repetición. En donde se permite la repetición. Sí. Permutaciones con repetición, coma. En donde se permite la repetición solo de algunos elementos, y solo un cierto número de veces. Solo de algunos elementos y solo un cierto número de veces. Quiero aclararles, el caso número 4 no es el mismo del caso número 3. El caso 3
exactamente es con repetición, el 3. El caso 4 es con repetición, sí, pero solo de ciertos elementos y solo un cierto número de veces, son diferentes. Ahora, ¿incluye una fórmula? Sí. ¿El caso 4 incluye una fórmula? Y la fórmula nos dice n permutaciones de n es igual a n factorial dividido n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por n sub 3 factorial y con puntos suspensivos llegamos a n sub n factorial. Esa es la fórmula que vamos a aplicar para un problema del caso número 4, permutaciones con repetición, pero no completa como el caso 3, sino repetición de ciertos elementos y un cierto número de veces. Ejemplo, ¿sí? Dice cuántas palabras se pueden obtener. ¿Cuántas palabras se pueden obtener? Ese es el ejemplo, ¿va? ¿Cuántas palabras se pueden obtener? Con las letras del término matemática. ¿Cuántas palabras se pueden obtener con las letras del término matemática? Bien, vamos a aplicar fórmula y la fórmula requiere de datos. Primero n como número de elementos que tiene el conjunto. Luego n sub 1 si existe, n sub 2 si existe y n sub 3 si existe. O hasta n sub n, ¿verdad? Son los datos que tenemos para la fórmula. Y salen de esa palabra o de ese término llamado matemática. ¿Cuántas palabras podemos formar con las letras del término matemática? Bien. Entonces, vamos a sacar los datos. El caso dice permutaciones con repetición solo de ciertos elementos y solo un cierto número de veces. ¿Sí? Entonces, en datos, ¿quién es n? ¿O qué valor toma n en este ejemplo? Toma el número de letras que tiene el término de matemáticas, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, n como elemento del conjunto es 10. Ahora, n sub 1 habla de repetición de ciertos elementos y un cierto número de veces. En su orden, empezamos con m. ¿Se repite más de una vez? Sí, se repite 2 veces. Entonces, n sub 1 es 2. N sub 2, en el orden a, ¿se repite? 3 veces. 3 veces. Entonces, n sub 2 es 3. Hay n sub 3. Veamos. La letra que sigue es t. ¿Se repite más de una vez? Sí, se repite 2 veces. Entonces, n sub 3 es 2. En el orden que llevamos, la e, ¿se repite más de una vez? No. La i, ¿se repite? No. La c, tampoco. ¿Son parte de los elementos del conjunto? Sí. Pero no se repiten, por lo tanto, ya no son parte de un n sub 1, n sub 2, n sub 3 en este caso, ¿verdad? Entonces, el problema incluye n sub 1, n sub 2 y n sub 3. Con esos datos voy a trabajar la fórmula y me quedaría acá entonces n permutaciones de n es igual, en este caso, a 10 factorial, ¿verdad? Que es n factorial. Dividido n sub 1 tenemos 2 y es factorial. N sub 2 es 3 y es factorial. N sub 3 es 2 y también es factorial. Y ahí estamos. Entonces, ¿cuántas palabras podemos formar con los términos, con las letras del término matemático? Nos lo produce esto, n permutaciones de n, recomendación. Lo van a hacer de una vez, pongan en paréntesis 10 factorial, dividido entre paréntesis 2 por 3 factorial por 2 factorial, para que le dé el resultado correcto. Entonces, ¿cuántas palabras podemos formar? ¿Pero eso es conmutación? Entre paréntesis. 10 factorial dividido entre paréntesis, 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Podemos formar 151.200 palabras diferentes con las letras del término matemático. Caso 4, permutaciones con repetición, pero solo de ciertos elementos y un cierto número de veces. Así aplica, ¿sí? Podemos formar entonces 151.200 palabras diferentes con el término matemático. Un ejemplo similar. Otro ejemplo, ¿va? Del caso 4. Dice, ¿cuántas permutaciones diferentes podemos formar? ¿Cuántas permutaciones diferentes podemos formar? ¿Cuántas permutaciones diferentes podemos formar?
con las letras de el término, con las letras del término o la palabra auditoría. Bien, ¿cuántas permutaciones diferentes podemos formar con las letras de la palabra auditoría? Caso 4, permutaciones con repetición, pero solo de ciertos elementos en cierto número de veces. Bien, ahora, n en nivel de conjunto general de elementos es 9. La palabra auditoría tiene 9 letras, ¿no? 9 letras. Bien, en su orden podemos encontrar n sub 1 y empieza con A. Entonces tengo A, se repite una, dos veces. Muy bien, n sub 1 sería 2. Podemos encontrar n sub 2. ¿La U se repite? No. ¿La D se repite? No. ¿La I? Sí, se repite 2 veces. Entonces, n sub 2 sería 2. ¿Alguna otra letra que se repita? No, son parte del conjunto, ¿verdad? Que tiene 9 elementos. Pero solo se repite la A 2 veces, se repite la I 2 veces. Y son las que tomamos. Entonces, en la fórmula decimos n permutaciones de n es igual a 9 factorial dividido, ¿verdad? Lo que tenemos, n sub 1 quedaría 2 factorial por n sub 2, que también es 2 y es factorial. 9 factorial dividido 2 factorial por 2 factorial, ¿sí? Entonces, n permutaciones de n es igual, la calculadora, 90.720. ¿Muy bien, compañeros? 90.720. Ahí tenemos caso número 4, permutaciones con repetición, solo de ciertos elementos y un cierto número de veces. Dejamos caso 4, caso número 5 para concluir permutación. ¿Sí? Caso número 5. Y se llama caso 5, permutaciones circulares, así se llama. Permutaciones circulares. Permutaciones circulares. El caso 5 incluye la fórmula también. Tiene n permutación circular es igual a n menos 1 factorial. La permutación es circular y esa es la fórmula que vamos a aplicar en el caso 5. N permutación circular es igual a n menos 1 factorial. Vean, el caso 5 generalmente no se evalúa, ¿verdad? Pero si fuera el caso, el problema tiene que mencionar la palabra círculo o circular sí o sí. En el problema tiene que existir esa palabra para poder aplicar el caso número 5, ¿sí? De hecho, anotemos ahí ejemplo, ejercicio. ¿Sí? Dice, ¿de cuántas formas podemos sentar en una reunión ¿de cuántas formas podemos sentar en una reunión de ejecutivos a 10 gerentes de una mesa directiva? Sí, se deben sentar en una mesa circular. Sí se deben sentar en una mesa circular. Bien. La permutación incluye el dato de n. ¿Qué valor toma n en este caso? 10. Muy bien. Si nos vamos a la fórmula, dice n permutación circular, npc, es igual en este caso a 10 menos 1 factorial. Entonces, al aplicarlo, n permutación circular es igual a 10 menos 1, 9, y esto es factorial. ¿De cuántas formas podemos sentar entonces a esos 10 gerentes en esa reunión de ejecutivos?
$362,888. 362.000. 362.880. Muy bien. Esa es la cantidad de formas, sí, la cantidad de formas en que podemos sentar a esos 10 gerentes o ejecutivos en una mesa circular, ¿verdad? Entonces, repito, caso 5 generalmente no se evalúa, pero si fuera el caso de evaluación, en el ejercicio tiene que mencionar, o en el problema tiene que mencionar arco de círculo o algo circular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, mañana hay laboratorio. Sí, hay laboratorio y se va a llevar a cabo en el S10 en el salón 311, de 2 de la tarde en adelante, ¿sí? De 2 a 4 creo que va a ser. Pues si no se van a dividir los horarios. No, de 2 a 4, vengan de 2 a 4, ¿sí? En el salón 300.